Yo era un obrero, de esos que salen al alba con las botas llenas de polvo y regresan al anochecer con la espalda vencida, pero el corazón firme. En el verano del 60, trabajaba en una construcción a pocas cuadras de la heladería La Rosarina, un localcito con toldo rojo y mesas de hierro donde el tiempo parecía ir más lento. Ahí, entre el aroma dulce del chocolate y el zumbido constante del ventilador de techo, la conocí. Dana vestía un vestido celeste que le caía justo a la rodilla, como dictaba la moda, y unas gafas oscuras que no lograban ocultar su sonrisa. Parecía de otra película, de otro mundo. Yo, con mis manos curtidas por el cemento y la pala, no tenía nada que ofrecerle más que un helado de vainilla, el más barato del menú. Pero eso fue suficiente para acercarme y preguntarle si podía sentarme. Ella asintió, sin miedo, como si ya supiera que ese momento marcaría algo. Desde ese día, la heladería se volvió nuestro punto de encuentro. Al principio hablábamos de cosas simples, el clima, la ciudad, alguna película que ella había visto y yo no, porque no me alcanzaba para ir al cine. Después, vinieron las confesiones. Ella era secretaria en una oficina de abogados, pero soñaba con ser artista. Yo solo quería ahorrar para comprar un terreno y levantar mi casa. Ambos queríamos algo más, algo que aún no sabíamos cómo nombrar. Pasaban las semanas y cada tarde, después de mi turno, la esperaba. A veces llegaba con flores robadas del jardín de alguna plaza, otras, simplemente la miraba cruzar la calle y sentía que todo valía la pena. Una tarde de septiembre, me atreví a tomarle la mano. No dijo nada, solo apretó la mía con fuerza, como si ya lo esperara. A partir de entonces, caminar juntos fue lo más natural del mundo. Los domingos íbamos al parque, compartíamos sándwiches y hablábamos de un futuro que todavía era una idea borrosa, pero el mundo no siempre está de acuerdo con lo que uno quiere. Su padre, un hombre serio y de bigote recto, no aprobaba nuestra relación. Un obrero no es futuro para una muchacha como tú, le dijo una vez. Yo lo supe por ella, no se lo discutí, no porque creyera que tenía razón, sino porque no tenía con qué rebatirlo. Aún así, Dana se quedaba, me seguía encontrando en la heladería, incluso cuando sabía que eso le costaba peleas en casa. Una noche, mientras comíamos helado bajo las luces del toldo, me dijo, Andrés, ¿y si nos vamos? ¿A dónde? No importa, a dónde podamos empezar de cero, solo tú y yo. La idea me dejó sin habla. Me costaba imaginar un mundo fuera del que conocía, pero verla tan decidida me hizo pensar que quizá era posible. Planeamos durante semanas, ahorré cada centavo. Ella vendió unas joyas de su madre. Íbamos a irnos a Rosario. Tenía un primo allá que decía que había trabajo. La noche antes de partir, quedamos de vernos, como siempre, en la heladería, pero no llegó. Esperé hasta que cerraron. Luego volví al día siguiente, y al siguiente, nada. Supe por una vecina que su familia la había enviado al norte, con unos parientes, para alejarla, para ponerla en razón. Nunca más volví a verla, pero cada tanto, en algún día caluroso, regreso a La Rosarina, pido un helado de vainilla, me siento en la misma mesa, y la imagino allí, con su vestido celeste y sus gafas oscuras, sonriendo como la primera vez, y por unos minutos, el mundo vuelve a tener sentido. Pasaron los años, la ciudad cambió. Yo también. El trabajo en la construcción dio paso a una pequeña carpintería que armé con mis manos, con esfuerzo y tiempo. No me hice rico, pero viví tranquilo. Nunca me casé, no porque no pudiera, sino porque no quise. Después de Dana, nadie más me pareció suficiente. Era 1974 cuando volví a la heladería por pura costumbre, como quien visita a un viejo amigo.
Ya no se llamaba La Rosarina, sino Dulce Nostalgia. El toldo era nuevo, pero las mesas seguían siendo las mismas, con el hierro forjado un poco más oxidado y el mármol gastado por tantos veranos. Pedí un helado de vainilla, senté en la misma mesa, cerré los ojos. Por un segundo, la vi de nuevo en mi cabeza, tal como la había dejado, joven, valiente, con ese brillo que nunca se borra, y al abrirlos, ahí estaba. No era una visión. No era mi mente jugándome una trampa. Era ella, Dana, más grande. Sí, el pelo más corto, algunos hilos plateados en las sienes, pero los ojos, los mismos. El vestido no era celeste esta vez, pero su sonrisa era la misma. Nos quedamos mirándonos, congelados por los años, por el asombro, por lo que no se dijo en más de una década. Hola, Andrés, dijo al fin. Hola, Dana. Se sentó frente a mí, sin pedir permiso, como si nunca se hubiera ido. Me contó que su padre había enfermado poco después de que la enviaran lejos. Lo cuidó hasta el final. Después, la vida simplemente siguió. Se casó. Tuvo una hija. El matrimonio no duró. Trabajó de maestra de arte en una escuela pública, y hacía unos días había regresado a la ciudad por un reencuentro con amigas, y había pasado por la heladería por nostalgia, por impulso, por si acaso. ¿Y tú?, preguntó. Yo esperé, a veces sin quererlo, a veces con todas las fuerzas, pero esperé. Ambos reímos, un poco tristes, un poco aliviados, como si el tiempo se hubiera doblado para permitirnos ese momento. Esa tarde no nos despedimos como si fuera la última. Nos fuimos caminando lento, sin prisa, como si recién empezáramos. Desde entonces, nos vemos cada domingo, caminamos como antes, hablamos de todo. A veces nos quedamos en silencio, mirando el mundo como dos viejos amigos que por fin se reencontraron después de perderse la mitad de la vida. Y sí, hay días en que duele lo que no fue, pero también hay otros en que el presente, aunque tardío, se siente como un milagro. Pasaron algunos meses desde aquel reencuentro en la heladería. Nos hicimos rutina sin siquiera darnos cuenta. Cada domingo, ella llegaba con un libro bajo el brazo o un pastel que horneaba en casa. Yo la esperaba con flores, no robadas esta vez, sino compradas en el mismo puestito de la esquina donde el dueño ya nos conocía por nombre. La ciudad ya no era la misma, pero nosotros tampoco. A veces caminábamos por calles donde antes corrían tranvías y ahora pasaban autos ruidosos. Nos sentábamos en bancos que habíamos conocido nuevos, ahora envejecidos como nosotros. Una tarde, bajo un cielo gris de otoño, Dana se detuvo frente al portón de mi casa y dijo: ¿Y si esta vez no nos volvemos a dejar? Me tomó de la mano, suave, como aquella vez en la heladería, pero esta vez no era un gesto tímido, sino una promesa madura, nacida de todo lo que habíamos perdido y todo lo que aún podíamos ganar. No tengo grandes lujos, le dije, pero esta casa es tuya si la querés. Yo no vine por lujos, Andrés, vine por vos, y así fue como, después de tantos años, de tantas ausencias, Dana se quedó. Nos hicimos compañía, que es lo más valioso que uno puede ofrecer cuando la juventud ya se ha ido. Compartimos desayunos en silencio, tardes de radio, noches de sopa y fotos viejas. Ella pintaba en la galería, yo le construí un caballete con mis propias manos. A veces leía en voz alta, otras veces me encontraba dormido en el sillón y me tapaba con una manta, sin hacer ruido. Una mañana, me levanté antes que ella y puse a calentar agua para el mate. El sol entraba por la ventana con esa luz tibia de los inviernos tardíos. Me quedé mirándola dormir y pensé, esto es la vida que siempre quise. Ya no soñábamos con un futuro incierto, vivíamos el presente como quien cuida un jardín, con paciencia, con ternura.
agradeciendo cada flor, cada día juntos. Y a veces, cuando pasábamos por la heladería, ella se reía y me decía, ¿te acordás del helado de vainilla? ¿Cómo olvidarlo? Respondía yo, fue la cucharada más importante de mi vida. Si esta historia te gustó, te espero en la siguiente. Muchas gracias.